Hola, ¿qué tal máquinas? Esto es Potencia HP y el día de hoy les traigo un video acerca de los relevadores. Estaremos viendo cuál es su principio de funcionamiento, cuáles son los tipos que existen en el mercado y muchísimo más. Empecemos. Un relevador es un interruptor electromagnético que trabaja bajo los principios del electromagnetismo. Dentro del relevador existe un electroimán. Un electroimán es un imán formado con electricidad. Es decir, si enrollamos un alambre conductor alrededor de un núcleo de hierro, una barra de hierro, y por este enrollamiento se hace circular una corriente, entonces se establecerá un campo magnético. Este campo magnético generado es capaz de atraer objetos de hierro hacia él. Este es nuestro relé modelo. Como vemos, en su interior tiene un electroimán. La corriente que fluye a través de esta bobina crea un campo electromagnético. Este campo magnético generado atraerá a la armadura que está sobre él. Todos los relevadores tienen dos circuitos. Veamos cuáles son. El circuito de control. Este circuito contiene a la bobina. El otro circuito se llama circuito de alimentación o también llamado circuito de salida. Este circuito tiene dos contactos, uno de los cuales está en una armadura móvil. La armadura puede ser de acero, por ejemplo. Los contactos en el circuito de alimentación del relevador tienen poca o ninguna resistencia. Veamos cómo funcionan los circuitos de control y alimentación del relevador. En el circuito de control también tenemos un interruptor. Para empezar debemos darnos cuenta que tanto el circuito de control como el circuito de alimentación están conectados a positivo de batería, como vemos aquí. El otro extremo de ambos circuitos está conectado a negativo. Recordemos pues que la corriente viaja de positivo a negativo. Cuando cierra el interruptor, la corriente fluye por la bobina y se crea el campo magnético en el electroimán. El electroimán, la bobina, atrae la armadura móvil hacia abajo para cerrar los contactos. Los contactos de la armadura cierran el circuito de alimentación que anteriormente estaba abierto y permiten que la corriente fluya a través del foco. Cuando el interruptor de control abre, se detiene la corriente a través de la bobina del relevador y el campo magnético desaparece. La armadura móvil tiene un resorte que abre los contactos, es decir, hace que la armadura vuelva a su posición inicial. Entonces la corriente hacia el foco deja de fluir. Este resorte en la armadura, en muchos casos, simplemente es la resistencia torsional de la misma. Este tipo de relevador que acabamos de describir tiene los contactos de su circuito de alimentación normalmente abiertos. ¿Qué quiere decir que sus contactos estén normalmente abiertos? Quiere decir que estos contactos están abiertos hasta que una fuerza externa los cierra. Esta fuerza externa, en este caso, representa la fuerza del campo magnético del electroimán, la fuerza de atracción hacia abajo. Hablemos un poquito acerca de la nomenclatura, es decir, ¿qué nombre reciben cada uno de los pines del relevador? En nuestro ejemplo tenemos un relevador con 4 pines. Los señalo a continuación. Cada uno de estos pines recibe nombres distintos. En este video vamos a ver los dos casos que más se repiten y los más representativos. Sin embargo, siempre recomiendo revisar el manual del relevador o incluso en la misma carcasa del relevador viene impreso o grabado su diagrama. La nomenclatura más usada sobre todo en automotriz es la siguiente. A los pines de la bobina se le llama 86 y 85. Al pin que va conectado al positivo de la batería se le llama 86 y al que va conectado al negativo de la batería se le llama 85. Este pin de aquí, del circuito de alimentación que recibe positivo de la batería, se le llama 30.
y al pin de salida del circuito de alimentación que va hacia la carga, en este caso un foco, se le llama 47. Otra nomenclatura también usada es la siguiente. Los pines 1 y 2 son para la bobina, el pin 2 para el positivo y el pin 1 para el negativo. El pin 3 es para el positivo del circuito de alimentación y el pin 5 para la carga. El pin 5 sería el contacto normalmente abierto. Les recuerdo por favor siempre revisar el manual del relevador o el diagrama impreso o grabado en el mismo relevador. Hasta ahí la nomenclatura. Es muy importante suscribirte a este canal y dejar tu me gusta. Usando los principios electromagnéticos que hemos visto hasta ahora, los ingenieros pueden diseñar relevadores con otras características de operación. El relevador que aparece en pantalla tiene dos juegos de contactos para activar los dos circuitos de alimentación con un solo circuito de control. Si volvemos a la nomenclatura, tendría su pin 86, 85, 30, pero en este caso tendría dos pines número 47 que son normalmente abiertos. El relevador presentado a continuación tiene los contactos del circuito de alimentación normalmente cerrados. El campo de la bobina abre los circuitos de alimentación cuando se cierra el circuito de control. El campo magnético generado en la bobina abre los contactos del circuito de alimentación cuando se cierra el circuito de control. Si regresamos a la nomenclatura, tenemos los pines 86, 85, 30, pero este nuevo pin, que es normalmente cerrado, se llama 47A. Ahora veamos este relevador que es uno de los más usados. Este relevador tiene los contactos opuestos, uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. El circuito de control, es decir, la bobina, el electroimán, abre un circuito de alimentación y al mismo tiempo cierra el otro. Esta sería la nomenclatura adecuada para este relevador. 47A para el contacto normalmente cerrado y 47 para el contacto normalmente abierto. Es importante conocer las posiciones de operación de los relevadores para localizar fallas. A lo largo de todo el video hemos trabajado con el ejemplo de un foco. Sin embargo, este puede ser reemplazado por cualquier carga eléctrica, por ejemplo un motor o un ventilador. Un tema que está bastante relacionado con los electroimanes y relevadores son los solenoides, ya que también utilizan un campo magnético. Te dejo un video en pantalla, nos vemos ahí. Y eso sería todo por este video. Si tienes alguna duda o simplemente quieres decir gracias, no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en un siguiente video.